¿Cómo están? Mi nombre es Benjamín Morgunovsky Coloquín. Yo soy una persona que vivió todo el periodo de la Unidad Popular y soy un sobreviviente a la dictadura militar. Mi objetivo personal de estas conversaciones es fundamentalmente hacer un recordatorio histórico y político del periodo para que dichos antecedentes lo puedan manejar todos para sus propias conclusiones. Describe la escalada de tensiones y la radicalización política durante el tercer año del gobierno de Allende. En este ambiente de, por un lado, la masificación de las acciones tanto terroristas como de masas de la derecha, y por otro lado, la acción movilizadora del pueblo en torno a la defensa del gobierno de Allende y la profundización del programa, ¿no? Nos encontramos con marzo y la elección del Congreso, tanto de diputados como de la mitad de los senadores. Esta elección hace que la derecha reaccionaria lo coloque como un plebiscito, como entendiendo que si ganaba la mayoría tenía la fuerza suficiente parlamentaria para derrocar legalmente a Salvador Allende. Pero el resultado final fue un 56 contra un 44, provocando algo que es central entenderlo, provocando un empate social y político que de alguna forma había que dirimirlo. Ante eso, las masas siguen movilizándose y sigue, por el otro lado, la reacción cada vez más directa y terrorista de la derecha, colocando asesinatos, como el caso del edecán naval de Allende, y buscando centralmente derrocarlo de alguna u otra forma. En junio de 1973 se produce el tanquetazo, en la cual un grupo de blindados intenta con el derrocar a Allende y es detenido por el mismo ejército a través del general Prat, y ese mismo día más de 800.000 trabajadores desfilan pidiéndole a Allende disolver el Congreso y entrega de armas, buscando con eso, una vez por todas, la posibilidad de conformar un gobierno de trabajadores. Allende no lo hace. Allende sigue sosteniendo su posición de que sencillamente era un gobierno o un presidente elegido bajo este sistema constitucional y así él iba a entregar. Esta fue la última posibilidad que tuvo Allende de confiar en el pueblo y no lo hizo. Por otro lado, la debilidad parlamentaria, el afán de seguir manteniéndose dentro de los marcos constituyentes, hace que el Congreso apruebe la ley de control de armas que permite que el ejército allane todas las fábricas, todos los sindicatos en busca de armas. Desde junio, julio del 73 hacia adelante, son allanadas casi todas las sindicatos de las fábricas de las grandes empresas, las medianas y las pequeñas empresas, no encontrando nada, ¿no? Colocando así una desazón en el seno de los trabajadores, en la cual su mismo gobierno permitía que sean reprimidos, su mismo gobierno permitía que fueran allanados. Eso empieza a debilitar la imagen de Allende, empieza a debilitar los intereses, ¿no es cierto?, de los trabajadores con respecto al futuro, y empieza a aparecer la confusión. La confusión que se marca que por un lado estaban los funcionarios tratando de impulsar, ¿ya?, las actividades para poder de esa manera contener un posible golpe, y por otro lado estaban los reformistas que querían lo único negociar con parte de la derecha para darle una salida democrática cómoda a Allende. En ese cuadro nos encontramos al 11 de septiembre de 73. En ese cuadro nos encontramos en que un gobierno debilitado intentaba negociar su existencia, y por otro lado los trabajadores confundidos intentaban responder a la acción avasalladora de la derecha. Allende, a septiembre de 73, determina que puede haber un plebiscito. Él no lo denuncia, no lo anuncia, lo estudia el 9 y el 8 y 9 de septiembre. Lo informa, incluso lo informa a los militares. El día de septiembre, un día lunes, los militares van hacia Allende y le piden por favor que suspenda su cadena nacional, en donde iba a anunciar este plebiscito, para el día martes. Allende, ingenuamente, el gran experto, el gran político de gran olfato,
no se da cuenta que con eso terminan de convencer a Pinochet y terminan los preparativos del golpe. El 11 de septiembre, a las 5 de la mañana, se inicia la actividad del golpe a través de la sublevación de la Armada, que hace que sus buques se devuelvan de un aparente ejercicio unitas con los norteamericanos y se toman Valparaíso. ¿Cómo viviste el golpe de Estado de 1973? ¿Y qué percepción tenías sobre la dirección que tomaría el país bajo la dictadura militar? A las 6 de la mañana del día 11 ya estaba informado de que las fuerzas navales se habían tomado Valparaíso. Salí a mirar y en mi cuadra había una sede del MAPO que estaba siendo incendiada. Salí con tristeza a ver que se inician las noticias de que los militares empezaban a copar la moneda. Alcanzo a escuchar por la radio Magallanes el último discurso de Allende. Un poco triste, porque sabía de que los compañeros en Santiago iban de todas maneras a intentar enfrentarse militarmente para detener el golpe. Me pongo triste, porque la tesis de que había una gran fracción de militares constitucionalistas que iban a detener el golpe no parecía. Solamente se sabía de que los militares estaban atacando la moneda. Solamente se sabía que los grupos GAP, los grupos de apoyo, la Unidad Popular de los ministerios alrededor, estaban tratando de defenderse como sea y como de lugar. Ya a las 3 de la tarde, mi partido ordena el retroceso de las fuerzas en todos los lugares en que se esté combatiendo. Yo no lo sabía. Vine a saber eso 4 o 5 días después. Sí sabía que había empezado la masacre. Sí sabía que el 11 de septiembre había sido llamado la sede de la Escuela de Arquitectura, había sido llenado la sede de una serie de elementos de estudiantes, todas las sedes partidarias, y han sido llenados montones de sindicatos, fundamentalmente de la aduana. Y sabía que mi lugar de combate había sido ya copado el primer día. Mi lugar donde yo hacía formación había sido ocupado a las 5 de la mañana por los marinos, que era el lugar donde los mecánicos automotrices que trabajaban para la empresa estatal de locomoción arreglaban los buses. Y que sabíamos que iba a ser el primer lugar donde se iba a tomarse por la marina por tener locomoción. Y ese era mi lugar de trabajo. Ese era mi lugar de combate. No alcancé a llegar. Sí. Los compañeros fielmente resistieron. Sí. Que fueron capaces de secuestrar 4 o 5 buses y entregarlo al lado donde estaba una gran población, como era el campamento de Salvador Allende, donde estaba allí, bajo esa conducción, Jaime Jovanovic. Sí sabía eso. Sí sabía que la tristeza me iba a embargar, porque sabía que nos iban a reprimir, sabía que nos iban a torturar. No era ingenuo. Ya había escuchado a mis compañeros brasileños que es lo que había pasado. No era ingenuo. Ya había escuchado a los compañeros uruguayos de tu papá lo que había pasado. No era ingenuo. Ya había escuchado lo que le enseñaban a los militares en los cuarteles de Panamá. Era uno de los pocos que me había preocupado de tener algún nivel de seguridad. Había unos pocos que había disfrazado mi historia para que no se fuera conocida. Llega el día viernes. El golpe fue un martes. Y el día viernes me encuentro en una micro, tipo 2:30 del día, con un compañero que era del frente interno del Partido Socialista. Y me dice, hay que juntarse, porque esta noche empieza la fiesta. El viernes a las 7 de la tarde empieza a sentirse palazos por todo Valparaíso. Empieza a sentirse como la Avenida Argentina, como en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que de esa época,
como en la Plaza Victoria, a través del campanario, ¿no es cierto? O la pajarera, como la quieran llamar, del Diario de la Unión, existe una resistencia. Existe un saludo a la bandera. Es decir, para darle tiempo a un montón de compañeros que habían huido de las casas, que estaban debajo de los puentes, que no tenían cómo cruzar los bloqueos que había en los caminos, y se buscó objetivamente eso, darle tiempo, nada más que eso. Ahí existe el gran mito de ese combate en Valparaíso, en donde muchos dicen, incluso historiadores muy prestigiados, que fue un susto entre los padrinos que se validaron en sí mismos, y otros que sabemos que hubo combate dirigido, que sabemos que hubo jefes, que sabemos que hubo esa intención. Santiago ya estaba muerto. Santiago estaba lleno de cadáveres en los ríos Mapocho. Santiago había empezado desde el día 11 la soldada criminal de liquidar a todo opositor. No solo los grandes altos dirigentes de los partidos políticos, sino también a los dirigentes sindicales, también a los miembros de un sindicato, también a cualquiera que sea soplado en términos que hubiera sido izquierda. Santiago se llenaba de muertos, el sur se llenaba de muertos, Valparaíso se llenaba de muertos. Valparaíso empezaba la gran comedia de tener un barco símbolo como la Esmeralda, como una, una cárcel, como un campo de tortura, como un centro de tortura. Santiago nos llenaba de incógnitas, y en Valparaíso aparecían los primeros fusilados, los primeros ejecutados. Allí aparece, por ejemplo, un gran amigo mío llamado Juan Top, presidente del Centro de Alumnos de Arquitectura y además profesor, que es asesinado el mismo día 11. Y aún no se encuentra su cadáver. Eso es fundamentalmente lo que es el principio del golpe. Eso es lo que marca el resto del mes del 73 en cuanto al control de la dictadura, el manejo de la derecha y el jolgorio de los burgueses de poder aplastar al pueblo. Qué curioso. El 12 de septiembre del 73, después de estar más de un año comiendo pan, mezcla de frijillo y trigo, aparece pan blanco en todas las panaderías de Valparaíso. Qué curioso. Aparecen los cigarrillos en todas partes. Qué curioso. Aparecen el arroz, el aceite, en cualquier local, en cualquier negocio de esquina. Qué curioso que ese gran símbolo que era el desabastecimiento es solucionado en 3 días. También debo mencionar que muchos dirigentes de la Unidad Popular, incluidos algunos dirigentes sociales, asustados por la suerte que iban a correr, asustados por su vida, inician un asilo masivo. Se calcula que más de 200.000 chilenos salieron no solo el 73, sino que después en fechas posteriores de esa manera. Pero tristemente, muchos de esos dirigentes tenían responsabilidades políticas y tristemente dejaron sin conducción sectores de partidos, sectores de personas que no sabían qué hacer y fueron carne fácil de la represión dictatorial. El MIR hace su primera declaración ya en octubre y declara que el MIR no se asila, que el MIR va a jugarse la suerte de los trabajadores. Y señala que al no asilarse, deja al conjunto de sus cuadros y a sus combatientes en el interior de Chile como una forma de contener la represión y el reflujo y como una forma de ayudar al conjunto de los trabajadores en la medida que se pueda. Eso marca el 73 desde el punto de vista de la represión y de la acción partidaria, ¿no?, de la izquierda en su conjunto. En octubre de 1973 empecé a ser buscado. Tuve que pasar a la clandestinidad. En noviembre de 1973 fue expulsado de la universidad. Cientos de amigos y compañeros de mi partido caían. Estructuras enteras caían. Parte del regional caída. Otra parte se fue a refugiar a Santiago. Estaba a la demanda. Yo aguantaba mi clandestinidad
sin hacer nada, sin generar actividad política, solamente defendiéndome, solamente resistiendo para esperar una conexión con mi partido. En diciembre del 73 pude, vía una persona, entrar a tener ciertos niveles de contacto con mi partido y recibir algún nivel de información y entregar algún nivel de información. Por otro lado, la derecha, contenta y fulgurante, empieza a plantearse qué hacer con el gobierno dictatorial y entrar a generar formas de acción que permita pensar en el quehacer de la dictadura. Y ahí nos encontramos con una diferencia. Mientras la derecha más dura y golpista, la derecha económica, busca una resolución definitiva para el tema de la revolución de los trabajadores, existe otro sector, que es el sector de muerte cristiano, con Freire a la cabeza, que espera que este golpe sea un golpe más, que este golpe tenga corta duración, y como era el presidente del Senado, ¿ya?, se le entregara el gobierno a él. Pinochet, la Junta, se inclina hacia la acción de la burguesía económica y empieza a generar la devolución de las empresas que habían sido pasadas al Estado y empiezan a generar la devolución de todos aquellos elementos que estaban en manos, ¿no?, del Estado, incluso en manos de trabajadores, ¿ya?, a los intereses y el servicio de la derecha. Eso fue el marco de 1973.